Buenas tardes, soy el maestrante Wilmar Romero y a continuación explicaré sobre mi trabajo de titulación. La ponderación de derechos constitucionales en casos de violación según la jurisprudencia constitucional. Este estudio tiene como objetivo analizar cómo la Corte Constitucional del Ecuador ha resuelto el conflicto entre el derecho a la vida del nasciturus y los derechos de las mujeres a la dignidad, a la autonomía y a la salud. Esto tomando como base la sentencia número 34, 19-IN y acumulados. El debate sobre el aborto en casos de violación ha sido un tema controversial en el Ecuador y en muchos países de la región. La Constitución protege el derecho a la vida desde la concepción, pero al mismo tiempo garantiza los derechos fundamentales de las mujeres, como por ejemplo la dignidad, la autonomía y la salud. Esto genera un conflicto jurídico complejo. ¿Qué derecho debe prevalecer cuando se enfrenta el derecho a la vida de los nacituros y los derechos de la mujer que ha sido víctima de violencia sexual? Este es un escenario constitucional en el que la Corte debe aplicar la ponderación de derechos, un método jurídico que permite armonizar principios en conflicto, garantizando que ninguno sea anulado completamente, sino que se busque un equilibrio más justo en cada caso. Los derechos en conflicto. Para entender mejor este tema, es importante conocer los derechos que están en disputa. Primero, el derecho a la vida del nasciturus. La Constitución del Ecuador, en su artículo 45, establece que el Estado protegerá la vida desde la concepción. Este principio ha sido interpretado por algunos sectores como una prohibición total del aborto. Sin embargo, desde la teoría constitucional se ha argumentado que este derecho no es obsoleto y debe ser analizado en función de otros derechos en conflicto. La Corte Constitucional ha reconocido que la protección del nasciturus es un bien jurídico protegido relevante, pero no puede imponerse de manera que vulnere otros derechos fundamentales de la mujer. Como segundo principio tenemos el derecho a la dignidad de la mujer. La dignidad humana es el principio base de todos los derechos. Obligar a una mujer a continuar con un embarazo producto de una violación puede representar una forma de trato cruel, inhumano y degradante, atentando directamente contra su dignidad. Según la doctrina Alexi, la dignidad es un principio estructurante del derecho constitucional y deberá ser protegido en cualquier circunstancia. También tenemos el derecho a la autonomía. La autonomía implica la capacidad de una persona para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida. En el caso del aborto por violación, negar esta posibilidad a la mujer significaría anular su derecho a decidir sobre su cuerpo y obligarla a ser madre en contra de su voluntad. Este derecho es fundamental en un Estado constitucional de derechos y de justicia. El derecho a la salud de la mujer. La salud no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que también incluye el bienestar físico y mental. Un embarazo forzado, especialmente en casos de violencia sexual, puede generar graves afectaciones psicológicas. La Corte Constitucional, en la sentencia número 3419-21 y acumulados, reconoció que negar el acceso al aborto en estos casos, vulnera el derecho a la salud de las mujeres y constituye una forma de violencia institucional. El papel de la Corte Constitucional. Ante este conflicto de derechos, la Corte Constitucional tuvo que realizar un ejercicio de ponderación. En su análisis, consideró que la prohibición total del aborto en casos de violación era inconstitucional, debido a que imponía a las mujeres a una carga desproporcionada, obligándolas a llevar adelante embarazos forzados en contra de su voluntad y sin considerar las graves afectaciones que esto puede generar en su dignidad, autonomía y salud. Conclusión. Este tema es relevante porque nos permite analizar cómo el derecho constitucional aborda conflictos complejos entre principios fundamentales a través del estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es posible comprender el papel del control constitucional en la garantía de derechos humanos y en la evolución de la interpretación jurídica en temas de derechos sexuales y reproductivos. Hasta aquí llega la exposición de mi tema de titulación. Gracias.